Una de las cosas que me da mucho coraje tiene que ver con las restricciones dietéticas que se les hacen a las mamás. A las mamás con recién nacidos, con sospecha de una enfermedad que está sobrediagnosticada, la alergia a la proteína de la leche de vaca. Pero no lo digo yo, lo dicen los especialistas. Y para eso hemos invitado a un máster de la gastropediatría, doctor Jaime Alfaro. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Pues nada, mira, feliz de poder estar aquí. Híjole, ¿y qué te digo? Las pobres mamás es algo que a mí también me da coraje. Entre mis amigos gastros luego decimos, por cada dieta de restricción de 1000 alimentos, muere un gastroenterólogo. Y ya no queremos que sigan muriendo porque si no luego ¿quién va a tratar a nuestros hijos, no? Sí. Y es brutal, ¿no? Y yo creo que en general, o sea, tampoco es que yo me quiera hacer como que el que no hice este tipo de cosas, porque sí, desgraciadamente, cuando recién egresamos de pediatras, a pesar de que vemos la clase de alergias alimentarias, pues sabemos poco de la alergia a la proteína de la leche de vaca, ¿no? Por eso creo que todos los pediatras a veces cometemos el error de sobrediagnosticarlo. Porque ahora el bebé tiene una regurgitación y tiene una evacuación con tantito moco y ya es APLB, ¿no, Jaime? Sí, totalmente de acuerdo. Lastimosamente hay un sobrediagnóstico ahorita porque justamente piensan de que el llanto expulsó más gases ahora que ayer, o las heces de pronto se ven un poquito raras, o le pasó que tenía por aquí un granito, luego por otro lado otro granito, y a todo le echan la culpa a la proteína de la leche de vaca. Y también hay un sobrediagnóstico porque muchas veces llegan a confundir una intolerancia a la lactosa, que es algo temporal, es algo pasajero, con la alergia a las proteínas de la leche de vaca. ¿Y cuál es la clave para la mamá o los papás que nos ven, no? El mismo nombre lo dice, alergia a las proteínas, y la lactosa sabemos que es un azúcar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí ya empezamos a meternos un poquito más en esos puntos claves. Y algo importante que podemos ir viendo es que la alergia a las proteínas de la leche de vaca puede afectar 3 órganos, que son piel, gastrointestinal y respiratorio, a diferencia de una intolerancia a la lactosa o algunos coliquitos, algunos gasecitos de más, que la mayoría de casos, pues, bueno, no la mayoría, siempre se limita al tracto gastrointestinal. Pero en general, todos los bebés regurgitan, todos los bebés se echan gases, todos los bebés se quejan, ¿no? Nada más ve uno cómo el bebé se vivorea, saca el gas y dice ya Y puedo pasó. respirar y puedo seguir durmiendo, ¿no? Sí, exactamente. Mira, para hablar un poquito de estos síntomas que a veces llegan a confundir, tal cual tú lo dices, en muchas ocasiones estas regurgitaciones es por una inmadurez del tracto gastrointestinal. Y a todos nos pasa, o sea, si yo ahorita voy a la fiesta, si vamos después de aquí a un buffet y de repente nos dimos la gran comilona, seguramente en la noche estamos regurgitando y a nuestra Así edad pues es. ya no tenemos el diagnóstico de alergia a las proteínas de la leche de vaca. El moco, ¿qué te digo del moco? El pobre moco en la popó me lo culpan de todo. Y el moco es completamente normal, realmente en el colon, en el intestino grueso tenemos muchas células productoras de moco y no me dicen nada. Pero, ¿qué has escuchado y seguramente también qué te parecen las heces explosivas? Heces explosivas, APLB también, ¿o no? Sí, heces explosivas, moquito, cólicos, incomodidad y ya inmediatamente alergia a la proteína de la leche de vaca. Y nos ha tocado, ¿no? A veces los bebés nos dicen, las mamás, es que doctor, es que me dijeron que tenía dermatitis atópica. Y uno le ve la cara al bebé y dice, bueno, pues esto más bien parece como acné neonatal o eritema infeccioso u otra cosa, ¿no? Pero yo te quiero hacer una pregunta así muy puntual. Quisiera que nos dijeras si es normal que los bebés en general, para desechar este tema de la intolerancia a la lactosa, ¿es normal que los bebés recién nacidos tengan cierta intolerancia a la lactosa, sí o no? Sí, totalmente es completamente normal. ¿Y por qué sucede esto? Lo que pasa que los bebés cuando son recién nacidos,
la lactasa, que es la enzima que ayuda a cortar la lactosa en pedacitos chiquitos para que se absorba, no funciona al 100%. Más o menos de recién nacido, pues puede funcionar un 60%. Entonces, el otro 40% de esa lactosa llega al intestino grueso y la microbiota produce muchos gases y eso puede hacer que vengan los famosos cólicos, la distensión, los gases, dificultad para expulsar, se ponen rojitos cuando quieren evacuar y sacan el gas como sin sorpresa y se acabó este problema. Entonces, esto es completamente normal y no es indicación. Híjole, ¿qué te digo? Las mamás a veces llegan todas demacradas, ahí que el marido ya la quiere dejar porque entra en una gran depresión. Sí, es Y la horrible, es pobrecita me horrible. dice, doctor, es que estoy tomando agua y lechuga. Porque la carne, el chayote, el brócoli, los frijoles, el queso, la crema, el yogur, todo me hace daño. Yo les digo, no, yo te entiendo, o sea, si te fijas, a la pobre mamá y a muchos alimentos los ponen como la villana de la película, como la villana así de la es. Rosa de Guadalupe y nada que ver, realmente no tiene ningún sentido. Muchas veces son inmadurez gastrointestinal que va a presentar nuestro paciente y eso lleva a los coliquitos, los gases, ese moquito y puede ser normal en todos los bebés. También nos hemos encontrado que les van a hacer pruebas, las famosas IgG, o sea, ni siquiera las IgE, que esas son más específicas, pero también es otro rollo, que ya después hablaremos en otro episodio de eso, pero IgG, y resulta que son alérgicos como a 20,000 cosas, y ahí vienen las dietas todavía aún más restrictivas, ¿no, Jaime? Sí, totalmente de acuerdo. La IgG de gato realmente no es una prueba que nosotros vamos a utilizar para hacer un diagnóstico de alergia alimentaria. Muchas veces podemos estar completamente asintomáticos, sin datos de alergia y la IgG solo me dice que yo he tenido exposición a cierto alimento. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque luego me los hacen gastar una cantidad de dinero increíble Así es. y como tú dices es alérgico prácticamente hasta la vida el pobre bebé y nada que ver. Entonces eso es muy importante que tengamos en cuenta que cuando ya empezamos a sospechar y ojo, sobre todo alergias que a lo mejor no vemos que respondan, ya empiezan a haber síntomas severos o la famosa marcha tópica. Aquí nos apoyamos ya de los expertos que son los Así alergólogos, es. que ellos son realmente los más expertos en decirnos qué prueba vamos a realizar. Pero los paneles de IgG no sirven para nada más que para que te gastes tu quincena y no puedas disfrutar de las vacaciones. Sí, 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 así que, mira, una sugerencia, si tú me estás escuchando, eres pediatra, médico general y tienes dudas acerca del diagnóstico y hay oportunidad de referirlo a un especialista, es la mejor opción. Pero yo te quisiera preguntar, ¿cuál es el cuadro clásico del niño con sospecha de alergia a la proteína de la leche de vaca? Ese que te llega a tu consulta, Jaime. Claro. Mira, va a depender mucho existen diferentes mecanismos o respuestas de nuestro sistema inmune que se dividen básicamente en tres, las Ok. IgE mediadas, las no mediadas por IgE y una combinación o tipo mixto, ¿no? Ok. Obviamente yo como gastroenterólogo pues me llegan más aquellos niños que presentan síntomas gastrointestinales, pero ¿cuáles pueden ser? Y ojo, mamás, papás o los pediatras que nos ven, muchas ocasiones son síntomas inespecíficos. Ok. Recordemos que el llanto puede ser porque tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene un cólico. Esa es la forma de manifestar una necesidad o una molestia de los bebés. Pero bueno, existe finalmente afectación de tres órganos, que es el gastrointestinal, dermatológico y respiratorio. Dentro de lo gastrointestinal lo que más podemos llegar a ver pues son reflujos muy importantes que a lo mejor no responden al tratamiento convencional o recomendaciones de técnica de alimentación, verificar cómo está esa succión o agarre, la forma en que preparan la fórmula y muchas veces de aquí se desprenden síntomas gastrointestinales. Si yo a lo mejor ya verifiqué esto, bueno, puede ser ahí un dato de alarma.
Pueden llegar a haber también algunos pacientes que presentan una dermatitis muy importante, exantema muy importante, que a lo mejor sí han tenido todos los cuidados de la piel con jabones o cremas especiales, y también pueden haber evacuaciones en las cuales haya sangre, ¿no? Que esto lo conocemos como proctocolitis hemorrágica. Pero una clave, ahí un dato muy importante que a mí me gustaría, porque de repente, como decíamos, regurgitó, reflujo, pero doctor, siguió regurgitando más, no, entonces APLB, quítale la lactancia, que no respire, que no se mueve, mételo en una burbuja, empácalo al vacío porque le hace daño todo, ¿no? Fíjate que hay una escala que ya está validada en pediatría, la hizo por ahí un gastroenterólogo muy famoso de apellido Van den Plas, que seguramente lo has escuchado, o algunos colegas acá, que se llama COMIS, que es una escala de score de síntomas que pueden ser sugestivos a una alergia a la proteína de la leche de vaca. Fíjate que esto lo divide en, digamos, en estos tres órganos. Dentro de lo gastrointestinal, nosotros podemos interrogar si hay regurgitaciones, si hay cólico, cuántas veces al día llora, cuánto duró este llanto, las características de las evacuaciones. Luego se pasa a síntomas dermatológicos, si tiene urticaria, exantema, la severidad, y luego a síntomas respiratorios. Y con esto nos da un puntaje. Y si ya tiene más de 6 puntos, incluso, ojo, no, esto no es diagnóstico. No, si yo sumo 6 puntos o más, te dice, pueden ser los síntomas asociados a alergia a las proteínas de la leche de vaca. Entonces, ni siquiera porque lloró, palomita, porque regurgitó, palomita, porque le salió el granito, palomita, APLB, ¿no? Entonces esta puede ser una herramienta que realmente es muy fácil. Y es práctica, en ¿no? 3-5 minutos tú ya la has aplicado y te orienta muchísimo, ¿no? Porque luego también, aparte, caemos en otros estudios, seguramente, no sé, tú lo has visto mucho, los famosos azúcares reductores, Sí, ¿no? oye, ¿qué onda con esos de los azúcares reductores? Porque, digo, al principio cuando yo me dedicaba mucho a estos problemas de la lactancia, me llegaban muchísimos bebés con pruebas de azúcares reductores positivos y curiosamente con dietas restrictivas a las mamás porque les decían que tenían APLB y es una confusión total, ¿no, Jaime? Sí, totalmente. Fíjate que, de hecho, o sea, los azúcares reductores, ya hay muchos estudios que desde los años 60 específicamente, por ahí muchos artículos 1965-68, donde nos dicen que realmente no tienen ninguna utilidad. Así es. Son muy bajos, como su sensibilidad o especificidad para decir mi hijo tiene o no tiene. Porque los azúcares reductores, o sea, hasta su nombre, ahí viene la pista, nos los dicen plural, hay muchos azúcares, no solamente es la lactosa. Y muchas veces pueden haber falsos positivos porque, a ver, ningún bebé no va a pasar la mamá de esta forma todo el día sosteniéndolo para que la popó no caiga en contacto con el pañal o que se mezcle la pipí. Y sabemos que toman la muestra del pañal y aquí ya esto nos puede dar un falso positivo, ¿no? Es decir, que a lo mejor, ¿qué significa para los papás o mamás? Que tu hijo está sano, pero nos hace creer que el estudio está malo y entonces vienen un chorro de diagnósticos que realmente nada que ver. Entonces solo sí sirve para asustar a las pobres mamás. Y bueno, tú que también te gusta mucho todo el tema de lactancia y yo sé que eres pro lactancia, las mamás luego aparte me las ponen con unas dietas de restricción. ¿Y quién cuida su estado nutricional? ¿Quién cuida todos estos aportes de micronutrimentos que necesita la mamá? Nadie. Entonces, aparte me la tienen sufriendo y luego se me desnutren y empieza un déficit calórico y de micronutrimentos que, híjole, qué barbaridad, pobres mamás. Sí, no, es terrible. Y bueno, otro de los puntos que es importante platicar contigo, Jaime. Digo, todos sabemos que lo mejor para un bebé es que sea amamantado, ¿no? Que tome leche materna y que si finalmente fue a PLB, bueno, esto de las dietas de restricción sería mejor llevarlo con un especialista, de la mano con un especialista. Pero vamos a hablar un poquito de aquellos bebés que no pueden ser amamantados por la razón que sea. Ya sea que porque mamá dijo, no, sabes que este es un rollo muy pesado, yo no puedo con esto. Sí, yo he tenido pacientes, mamás que me dicen, no, doctor, ¿sabes qué? Mira, la verdad esto está muy complicado, yo amo mucho a mi hijo, pero mejor mándame una fórmula porque yo no puedo con esto, ¿no? Claro.
Y en esta parte de las famosas fórmulas, digo, así en forma general, ¿qué tipo de fórmula se usa para el niño con alergia a la proteína de la leche de vaca? Ok. En general. Sí, pues tenemos ahí tres fórmulas más o menos, dos, tres fórmulas las más utilizadas, que se conocen unas como extensamente hidrolizados, Ok. otras se llaman fórmulas a base de aminoácidos, ya empieza a tener mucha evidencia científica, las fórmulas a base de arroz y en casos muy puntuales, pero realmente es poco el porcentaje, las fórmulas a base de soya. Y Ok. es 100% válido, como tú decías, el ejemplo de la mamá, sabes que yo no puedo, y no satanizarla, no juzgarla, Ojo porque con no eso. significa que la mamá no ame a su bebé, está Claro. buscando lo mejor y si eso no es factible, tenemos fórmulas especializadas que tienen lo necesario para estos niños. Sí, eso absolutamente. Pero tú no mencionaste las Comfort, Jaime. No, Y aquí voy a empezar ni las aquí HA. exacto, y ni las HA. Entonces, eso quiere decir que estas fórmulas no son óptimas para los alérgicos a proteína de leche de vaca. Totalmente de acuerdo contigo. No, estas no. Las fórmulas Comfort lo que quiere decir es que están parcialmente hidrolizadas. Yo les digo a las mamás, imagínate de que en lugar de que le demos, yo te di ahorita un trozo de carne y te sacaron la muela y no lo vas a poder masticar, te doy una papilla, por ejemplo, de carne de res y la vas a poder comer. Entonces, las fórmulas tipo Comfort o parcialmente hidrolizadas están reducidas en ciertas sustancias para disminuir un poquito molestias gastrointestinales Así menores, es. pero siguen teniendo proteínas de la leche de vaca que generan la alergia. Y lo mismo con las famosas HA o hipoalergénicas que luego no las venden como preventivas y Sí, no, no previenen doctor, nada. llegan ahí de pronto los representantes, es que si aquella mamá tiene alergia a la vida, al polen, el papá alérgico al camarón, la abuelita alérgica al camello y el tío, el tatarabuelo era alérgico a la iguana, entonces le vamos a dar esta fórmula antes de que nazca su bebé y realmente no sirven nada. Estas fórmulas HA siguen teniendo las proteínas que generan la alergia. No, bueno, de este tema de alergia a proteína de leche de vaca, yo creo que podemos hacer una serie de 6 episodios. Quiero que en este momento le pongas aquí abajito si quieres que hablemos un episodio completo de alergia a la proteína de la leche de vaca con Jaime. Y para terminar este tema, le voy a hacer una pregunta. Fíjate que muchas mamás, sobre todo bueno, ahora en México es un país en donde tenemos muchísimas nacionalidades y de pronto me llegan las mamás cuyos bebés no han podido ser amamantados y que toman fórmulas, por ejemplo, de cabra, ¿no? Sí. O de otros mamíferos. ¿Estas son útiles para los bebés con APLB, Jaime? No, realmente no son útiles porque finalmente estos son mamíferos, ¿no? Así La es. cabra, entonces hay ciertas proteínas existen mucho, tanto Ujú. en la leche materna como en la leche de vaca, que es donde hacen las fórmulas, o en la leche de cabra, que tenemos estas otro tipo de fórmulas, y se parecen en su composición las proteínas, entonces el sistema inmune las puede confundir o puede reaccionar a algunas de estas proteínas de las fórmulas de cabra y también reaccionar con los síntomas típicos de la alergia. Entonces, tampoco no es opción. Perfecto. Así que ahí lo tienen. Lo mejor que pueden hacer es, si tenemos sospecha de que tu bebé tiene alergia a la proteína de leche vaca, es la visita con un especialista. Un tema que también nos causa mucha controversia es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Pero yo les digo a todos los papás que llegan a la consulta, pues que en realidad el reflujo está presente en el 100% de los bebés y es una cosa que va madurando. Pero vamos a preguntarle a Jaime, ¿cuándo deja de ser un reflujo normal, Jaime? Ok, sí, mira, yo creo que podemos empezar y me gustaría explicar un poquito qué es esto del reflujo, Ok, porque tú me parece decías ya perfecto. algo clave, el 100% de los bebés lo van a tener. Todos. Que algunas mamás se dan cuenta, otros papás no se dan cuenta, es diferente.
Pero el reflujo no es más nada que aquel paso del contenido del estómago hacia el esófago y que muchas veces se puede expulsar por la boca. Pero te dicen, sí doctor, pero es que fíjese que a mi bebé lo que regresó estaba cortado y le huele ácido. Y ya de repente creen que esto es reflujo. Realmente no. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros pues tenemos la unión entre el esófago y el estómago. Hay una puertecita que se llama esfínter esofágico inferior. Y en los bebés, por la misma inmadurez, se está abriendo, cerrando, abriendo y cerrando. Y esto permite que pueda subir ahí algo del contenido alimentario. Y esto es normal, va creciendo el bebé, mejora el tono de esta puertecita o los mecanismos que hacen que lo que subió vuelva a bajar y se acabó, asunto arreglado. Sin embargo, claro, algunos bebés pueden tener un poquito de mayor intensidad en estas regurgitaciones, en estos episodios de reflujo. ¿La clave cuál es? Porque luego también confunden mucho es que vomitó, en que me sacó la leche, etcétera. La clave va a ser que en aquel niño que tiene este reflujo que es normal o fisiológico, juega, duerme, crece, su neurodesarrollo normal, su estado nutricional, percentilar su peso, su talla como buenos pediatras, se encuentra normal. Simplemente a veces saca más, a veces menos. ¿Por qué sale a veces cortadito? Simplemente era aquella leche que ya se mezcló con el ácido del estómago y empezó su proceso de digestión. Y esto va a ser completamente normal. Ahora, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es aquella en donde esta situación, digámoslo así, ya se sale de control y entonces empieza a afectar, por ejemplo, estado nutricional del paciente, se estanca en sus percentilas o se me va para abajo, va acompañado de vómitos, estos vómitos afectan calidad de vida. Empiezan a tener de pronto infecciones de oído a repetición, infecciones respiratorias a repetición, de pronto nos hace sospechar en que este contenido del esófago o del tracto digestivo se me está yendo a la vía respiratoria. Entonces acá ya empezamos a hablar de una enfermedad por reflujo gastroesofágico y esta debe ser la clave para que los papás puedan alarmarse o no. Sí, decía un viejo maestro mío, ¿no? El vomitón feliz contra el vomitón llorón, ¿no? Exactamente. Entonces, si tú tienes un vomitoncito feliz, estás subiendo bien de peso, de estatura, por lo demás no parece que esté agobiado, pues lo más probable es que no requiera nada, ¿no? Exactamente. Y si de plano no está subiendo de peso tu bebé y continuamente está regurgitando, o a veces ni continuo, ¿no? Son bebés que por la misma molestia que tienen por el reflujo persistente, pues simplemente no quieren comer, ¿no? Sí, empiezan a rechazar el alimento, eso puede ser algo clave o importante, ¿no? Que la mamá busca darle pecho o darle la fórmula y la rechaza. Entonces eso también es una clave. Y fíjate que hay un montón de mitos alrededor del reflujo, pero una de las cosas que me estresa mucho es que recién tú como papá sospechas que tu bebé tiene reflujo y a lo mejor ni siquiera es de este reflujo patológico y ya no vas con Google, ya vas con ChatGPT, ¿no? Sí, porque Le ya son preguntas, actuales. sí, no, ya, nos estamos actualizando, ahora utilizamos IA o con el Gemini, ¿no? Y ya le pones ahí, ¿y qué medidas tengo que hacer como papá para mi bebé que tiene reflujo? Y lo primero que te sale en el ChatGPT al estilo de Google es, cómprale una, ¿cómo se llama? El cojincito Colchón antirreflujo. ¿Qué opinión tienes de estas cosas? Mira, la verdad es que no tiene ninguna evidencia científica. Yo les quiero poner un ejemplo a ustedes, papá, y a ti. Imagínate, hoy fue tu aniversario de bodas, y te fuiste ahí al buffet, había absolutamente de todo, te echaste tus chelitas, los cortes de carnes, te fuiste a las espadas brasileñas. Mi mero mole. Y no, bueno, el vestido de tu esposa, de tu pareja, le quedaba así maravilloso y a ti el cinturón perfecto. Terminaste de comer y ya casi que das el botonazo, ya el cinturón no te cierra y empiezas con aquella como agrura, esa acidez, dolor en la boca del estómago. ¿Qué pasó ahí? Aumentó la presión de los músculos abdominales comprimiendo tu estómago y entonces fue más frecuente estos episodios
del alimento del estómago subiendo hacia el esófago. Así es. ¿Qué pasa con los colchones antirreflujo? Estos colchones antirreflujo pueden hacer que se contraigan los músculos del abdomen del bebé, comprimen el estómago e incluso pueden llegar a presentar más episodios de estas regurgitaciones. Puede que no sea grave. ¿Y qué es lo que sí es grave y por qué la Academia Americana de Pediatría desde hace muchísimos años los contraindican? Porque puede aumentar el riesgo de muerte asociada a cuna. Recordemos que a esta edad donde puede ser más común este reflujo fisiológico o los vomitadores felices, pues es casi siempre en los primeros 4 meses de vida. Tu bebé no puede rodar, tu bebé si queda boca abajo todavía no puede levantar la cabecita, entonces los ponemos en estos colchones, se bajan, ruedan, pueden quedar boca abajo y entonces al flexionar su cabeza el tracto digestivo puede comprimir la vía aérea y generar muchas complicaciones. ¿Cuál es la posición ideal? En un colchón plano y 100% firme. Sin ninguno de estos que tengo atrás, sin ningún peluchito, sin ninguna cobija estorbosa. Y ya sé, a lo mejor le regalaron la cobija a las abuelitas, ¿no? Tejida Que ahí con tanto con amor el lo tejen, ¿no? te amo de tu Sí, abuelita. pero no, nada de eso. O sea, el bebé, su ropita calientita para dormir o dependiendo del clima, porque si les llego ahorita y tú vives en el trópico y te digo, oye doctor, pues es que dijiste que calientita y está bañado en sudor, ¿no? No, el bebé lo más cómodo, siempre el pecho hacia el techo, ¿no? Y ya, lógicamente los bebés voltean su cabecita acá y hacen sus manitas así, y es la forma en la que duermen y está bien, ¿no? Pero sí hay que evitar esto. Y luego traemos otro rollo con los medicamentos, Jaime, ¿no? Porque sí. Hace mucho tiempo se manejaba incluso la ranitidina, ¿no? Claro. Tú lo recordarás, ¿no? Ya no hay ranitidina, afortunadamente, ¿no? Sí. Pero ahora, yo siento que de pronto hay mucho abuso, por ejemplo, con la cisaprida y la metoclopramida, ¿no? ¿Qué opinión tienes acerca de estos medicamentos? Y después vamos a hablar del esomeprazol, ¿no? Perfecto. Sí, mira, todo va a depender realmente de si hablamos de un reflujo patológico o una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que ya mirábamos las diferencias. Okay. Estos medicamentos como la cisaprida o la metoclopramida los conocemos como procinéticos. Así es. Es decir, ayudan a las contracciones, al movimiento adecuado del esófago o al vaciamiento del estómago. Pero realmente en los niños, cuando está inmaduro su tracto gastrointestinal, se ha visto en estudios en donde se ha comprobado que estos medicamentos, que a lo mejor para más grandes pueden ayudar a mejorar las contracciones, la verdad es que en los niños en los estudios fue totalmente indiferente. No cambió para nada en aquellos niños vomitones felices o con reflujo fisiológico si yo le daba un procinético o no le daba ningún procinético. Por el contrario, sabemos que muchas veces pueden tener ciertos efectos adversos. Por ejemplo, la metoclopramida, cuando no se calcula a la dosis adecuada o va el papá y compra en la farmacia, puede tener ciertos efectos adversos extrapiramidales muy importantes. La cisaprida en pacientes, por ejemplo, que tienen problemas cardíacos puede generar ciertas arritmias. Entonces, la verdad es que no hay ninguna evidencia actualmente que respalde. Muchas veces puede ser la forma en que le dan de comer, el agarre, la succión, a veces puede ser que tengan un frenillo restrictivo. Así es. Otra cosa muy común que puede llegar a pasar, muchas ocasiones las abuelitas o por ahí nos dicen o vieron en el TikTok de que para que se llene, pues concéntrale la fórmula, sí, ponle cereal. No y recordemos que todos los líquidos tienen una osmolaridad, ¿no? Que sale ahí de la suma de electrolitos y demás. Entonces, si yo le doy una fórmula concentrada, va a quedar con una osmolaridad aumentada y eso puede generar que el niño le cueste hacer la digestión de manera adecuada y puede ser más probable que regurgite, que esté distendido o que tenga muchos gases. Entonces siempre hay que verificar, y este es un tip para los colegas pediatras que nos ven, verificar la técnica de alimentación, la frecuencia, el horario, la forma en que preparan la fórmula. Recordemos, ¿no?, que hay que seguir siempre las indicaciones del fabricante. Sí, uno de los problemas que vemos muy frecuente en consulta
es que los papás, con ánimo de que sus bebés no lloren, sobre todo aquellos que son alimentados con fórmula, o sea, le preparan un exceso de biberones, ¿no? Apenas Sí, lloran tantito y ahí va el biberón. Y de pronto tú los ves en consulta y son niños de 3 4 meses que pesan ya 7 kilos, que, o sea, no quiere decir que no esté bien que tu bebé pese 7 kilos, porque si hay bebés muy grandotes, ¿no? claro, Pero a lo que me refiero es la sobrealimentación. ¿Qué tan justo. frecuente es la sobrealimentación como causa de reflujo? También es muy frecuente la sobrealimentación, como tú dices, lastimosamente, en algunas ocasiones se cree que cada vez que llora el bebé es porque tiene hambre. Así es. ¿No? Y como tú dices, los papás hasta duermen ahí al lado del buró, ya tienen la fórmula con el agua, el polvito, y medio el niño a lo mejor se estaba estirando Sí, ahí, a bostezó de un solo la fórmula. Y algo muy importante que deben de saber es que el vaciamiento del estómago puede variar si el bebé está alimentado de manera exclusiva con leche materna o con fórmula, porque por el peso molecular de las proteínas, los niños alimentados con fórmula tardan más en vaciarse su estómago. Entonces, si yo le estoy dando a cada rato lleno esa panza de leche, es como el ejemplo que te di cuando íbamos ahí a un buffet, se llena mucho esa pancita del bebé, tarda en vaciarse y entonces aumenta la incidencia o el riesgo de que padezcan reflujo. bueno, así que ahí lo tienen. Hay que tener mucho cuidado y yo siempre he dicho a todos los padres, ¿no? La fórmula sí es a libre demanda dentro de un concepto de que hay que saciar el hambre de tu bebé, pero no a que le des 40 onzas, ¿no? De leche, ¿no? Exacto. En 24 horas. Y vamos a terminar este capítulo de reflujo porque podemos hablar igual de reflujo, híjole, nos podemos Horas. seguir horas, pero ¿qué onda con el esomeprazol? ¿Sí funciona, no funciona? Y de una vez, si quieres, tocamos también los antiácidos, porque hay gente que le da estos geles de bismuto, ¿no? También a los Claro. pequeñitos, ¿no? Exacto. Sí, mira, lastimosamente volvemos a lo mismo. O sea, tenemos que individualizar a nuestro paciente, ¿Ok? saber si es un reflujo fisiológico, ver si es un vomitador feliz de uno que no y que a lo mejor tiene ya un reflujo patológico o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Porque ¿qué pasa con estos como el esomeprazol? El problema es que cuando estos los usamos a largo plazo puede interferir, por ejemplo, con la absorción adecuada de calcio y vitamina D. Incluso en estudios ya a largo plazo se ha visto que cuando los niños, sin importar incluso la edad, no necesariamente en bebés, tal vez en pacientes más grandes, escolares, adolescentes, cuando utilizamos estos medicamentos como meprazol, esomeprazol, lasoprazol, pueden llegar a problemas de deficiencia de vitamina D, de calcio, de osteopenia también, puede interferir también con la absorción de alimentos. El ácido es sumamente importante. Es Así como es. la segunda, tercera etapa ahí del proceso de digestión, ¿no? Muchas veces empieza con algunas enzimas en la saliva, luego se va al estómago, pero el ácido es muy importante. Yo no lo puedo quitar al 100%. Y estos otros medicamentos, como tú dices, famosos antiácidos, ¿no? Geles ahí, aluminio de magnesio y demás, lo mismo. Realmente en los bebés hay que tener mucho cuidado. Por ahí existen algunos como la leche de magnesio, que de pronto cuando yo las uso de manera crónica o de manera indiscriminada, puede generar alteraciones en los electrolitos o en los valores de electrolitos en la sangre de los bebés. Y la verdad es que no hay ninguna evidencia científica que justifique su uso. O sea que básicamente el tratamiento con medicamentos puede ser posible, pero en casos muy seleccionados. Totalmente de acuerdo. Casos muy seleccionados que después de un interrogatorio exhaustivo, cómo empezaron los síntomas, una valoración nutricional completa, yo verificar cómo prepara la fórmula, la forma de alimentación o con qué está alimentado, yo hago esta clasificación y en aquellos casos de reflujo patológico está completamente indicado. Pero ojo, no es tampoco para toda la vida, sino que hay que ver la evolución y poderlos ir retirando poco a poco. Y ya para cerrar este tema tan maravilloso de reflujo gastroesofágico, tengo entendido que
hay una cirugía para los casos más críticos, ¿no? Claro. La famosa funduplicatura. Háblanos así rápidamente de qué se trata una funduplicatura y qué niños la necesitan. Pues mira, la funduplicatura es básicamente en palabras coloquiales, ¿no? Hablábamos de esta unión entre el esófago y el estómago. Entonces el cirujano agarra una porción del esófago y del estómago, perdón, y la enrolla alrededor del esófago con la finalidad de que esta puertecita quede más chiquita o más apretada. Ok. Antes, hace muchos años, prácticamente a todos aquellos niños que no me respondían al tratamiento médico, les hacían funduplicatura. Okay. Sin embargo, entre más pequeños eran, a largo plazo se podían ver otras complicaciones porque luego quedaba muy apretada, empezaban con problemas de disfagia, es decir, que no podían bajar los alimentos, se quedaban atorados, muchos problemas de hipo, problemas de muchos gases y bueno, afectando incluso el estado nutricional. Actualmente, y porque también hubo una corriente que todo aquel paciente con problemas neurológicos o de neurodesarrollo y que tenían reflujo les teníamos que hacer funduplicatura. Actualmente cada vez está más en desuso y yo tengo que hacer ciertos estudios especializados cuando, ojo, determiné que si era un reflujo patológico, di tratamiento a las dosis adecuada, al tiempo adecuado y mi paciente no mejora. Okay. Hago estudios para determinar si los síntomas efectivamente están relacionados con el reflujo, si hay problemas de broncoaspiración y después de yo hacer estos estudios, analizo qué tanto le beneficiaría realizar una funduplicatura. Porque luego también he visto por ahí que hay una corriente de que hasta les arman un paquete de Sí. que reflujo, endoscopía, funduplicatura, Sí, pues no. neumología y vámonos. Sí, la verdad es que esto de la decisión de hacer una funduplicatura incluso puede llegar a ser multidisciplinario, ¿no? Totalmente O sea, de acuerdo. nutrición, el gastro, el neumólogo y El bueno, al final neurólogo en el algunas neuro, sí, ocasiones. claro, y bueno, pues también el pediatra, ¿no? Que es el que va a darle seguimiento. Pues ahí lo tienen, ahí estuvimos hablando ya de reflujo gastroesofágico, pero todavía tenemos más temas de qué hablar. Un tema que a todos los padres también nos estresa y tiene que ver con la parte final del tubo digestivo, ¿no? Si ya empezamos a hablar del tubo digestivo, ya hablamos de la parte inicial, el esófago, el reflujo, pero el otro problema es cuando mi bebé no hace popó, cuando mi bebé puja. Y aquí vamos a dividir dos temas, ¿no? El primero es la famosa disquesia del lactante, ¿no? Y después vamos a hablar del estreñimiento ya como tal funcional y cuando ya significa un problema. ¿Es normal que los bebés pujen para evacuar? ¿Y qué tanto puede ser ya algo que sí tiene otro significado, Jaime? Totalmente, mira, este es un tema que la verdad a mí me gusta muchísimo y yo les quiero preguntar a quienes nos ven y también aquí nos lo respondemos. Adelante. ¿Evacuar, hacer popó es placentero o no? Para mí es placentero. Sí, yo creo que es uno de las cosas que son más placenteras hablando fisiológicamente, ¿no? Exactamente. Es casi como comer, tomar agua o dormir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y quien no puje, que nos escriba para que sea el primer reporte Claro. de caso ahí. Sí, mira, totalmente de acuerdo contigo. Pujar es completamente normal. Es parte de todos los mecanismos fisiológicos para que nosotros evacuemos. Para que entendamos un poquito este tema, tenemos que saber cómo es que se ocurre una evacuación. Okay. Desde el recién nacido, el preescolar, el lactante, el adolescente, hasta nosotros. Así que en este episodio hasta los papás van a poder identificar si hay un problema o no. Me encanta. Normalmente recordemos que el tracto gastrointestinal va desde la boca hasta el ano, ¿no? Entonces yo empiezo a tomar agua y mientras estoy tomando agua, masticando, ya se está moviendo todo mi tracto gastrointestinal. Entonces normalmente cuando las heces o los gases llegan a la última parte del intestino grueso, que es el recto sigmoides, este se distiende, manda una señal a nuestro cerebro, viene aquí al cólico, se contraen los músculos abdominales y aparece el famoso pujo.
Entonces, Ok. pujar es normal. Si no ocurre esta serie de pasos, entonces puede ser un dato de alarma. Por eso es normal que los niños o los bebés puedan pujar. Que a algunos se les hace más molestos que a otros, sí. Y esta es la famosa disquesia del lactante. Parte de estos mecanismos, cuando viene el pujo, lo que sucede en nosotros los adultos o en los ya pacientes pediátricos que están más maduros, es que los músculos del piso pélvico se relajan. Así es. Pero en los lactantes, sobre todo abajo de los 10 9 meses, viene toda esta secuencia de pasos y en lugar de relajarse los músculos, se Pum, se contraen. Yo aprietan. les digo, están ahí como peleándose los del lado izquierdo con los del lado derecho. Qué Entonces, raro. obviamente, este bebé tiene que pujar más, sufre, empieza la lagrimita, se pone sudoroso, se pone rojo Rojos. y se tiró el gas con o sin sorpresa, como ustedes quieran, y descansa. Así es. Y esta es la famosa disquesia del lactante que en muchas ocasiones lo pueden llegar a confundir con el estreñimiento o la constipación funcional. Pero la clave acá es que las características de las heces de mi bebé siguen siendo aguaditas, blanditas, dependiendo si a lo mejor toma leche materna, puede verse como una papilla muy suelta, si a lo mejor ya toma fórmula o inició la alimentación complementaria, ya se ve como un puré más formadito, pero nunca, nunca, nunca cambian las características de las heces. Y normalmente es un bebé que, al igual como hablábamos con el reflujo fisiológico, es feliz, juega, buen neurodesarrollo, buen crecimiento, buen peso, buena talla, solamente está sufriendo para evacuar porque estos músculos están ahorita ahí peleados y dicen yo quiero ganar y yo quiero ganar y tienen que pujar más. Con el estreñimiento ahí van a haber ciertos cambios en las evacuaciones que ahorita pues les vamos a platicar, a dar la clave. Sí, y bueno, a veces uno como papá ve que su bebé está poji se pone rojo y uno se desespera, ¿no? E inmediatamente corre uno a la tienda por los famosos supositorios. Y Claro. entonces un bebé pequeñito con el supositorio, primer supositorio. ¿Esto se debe hacer, Jaime? Mira, híjole, es una pregunta muy buena y que genera realmente mucha controversia entre papás, entre pediatras, ojo, incluso entre nosotros los Así es, sí, gastroenterólogos. sí, claro. Hay unos que están a favor y hay otros que están en contra. ¿Va a generar alivio? Sí. ¿Por qué va a generar alivio? Porque ya hablábamos, ¿no? Que estas paredes están ahí peleándose cuando viene este pujo, este reflejo gastrocólico. Entonces, al introducir el supositorio, abre un poquito estas puertas, expulsa el bebé el gas o la popó y por supuesto que va a tener alivio. Pero muchas veces el colocar un supositorio también genera dolor. Y lo que nosotros queremos es que nuestro bebé, conforme van pasando los meses, las semanas, aprendan estos músculos a Así es. relajarse, a estar tranquilos, a no estarse ahí presionando. Entonces, yo les digo a los papás, y esto aplica para la disquesia y el estreñimiento. Imagínate que tú vas ahora en esta carretera y de repente estaba cayendo una gran tormenta y se vino abajo un árbol, afortunadamente no te pasó nada, pero empiezas a tener miedo, ¿no? Y vuelve a llover otra vez y ya no quieres pasar por esa carretera porque te acuerdas de ese evento traumático Así en es. donde enfrente de ti cayó un árbol. Entonces, en la disquesia y el estreñimiento hay dolor, hay molestia, entonces genera dolor a nivel del recto y si yo coloco este supositorio, sí genera alivio en el momento, pero mi bebé o mi paciente vuelve a recordar este dolor y ya hablábamos que evacuar debe de ser algo placentero desde un buen punto de vista, ¿no? Que no genera molestia ni incomodidad. Entonces mi bebé coloco el supositorio, pero puede seguir apretando cada vez más y más y más. Y peor aún, algunas ocasiones algunos papás o algunos colegas recomiendan el introducir algunos termómetros, que esto también Eso sí está hay que evitarlo, ¿no? completamente Totalmente, ¿no? proscrito. Afortunadamente, pues ahora tenemos termómetros digitales
pero en un buen tiempo, seguramente cuando nosotros estábamos bebés, nuestros papás utilizaban los termómetros de De mercurio, mercurio ¿no? y pueden haber accidentes en que se quiebran, pueden generar heridas, puede derramarse el mercurio. Entonces, realmente no es la solución, definitivamente. Genera un alivio momentáneo, pero existen otras alternativas antes de llegar a un supositorio. Ok, y en este ámbito, por ejemplo, hemos hablado mucho de los probióticos y obviamente de la lactancia, ¿no? Pero en general, ¿hay algún tratamiento para la disquesia del lactante o Claro. qué nos puedes decir? Realmente no hay un tratamiento y la clave, papás y mamás e incluso pediatras o médicos que nos ven, no existe un tratamiento porque no es una enfermedad. Así es. Es simplemente este mecanismo que les hablaba de que se mueve la popó, el gasecito, se distiende, viene el pujo, viene el cólico. En los bebés está inmaduro. Solo tenemos que esperar a que vayan madurando. Podemos ayudarnos. En el caso de los bebés con la lactancia materna, tiene una serie de prebióticos, probióticos que pueden mejorar los movimientos intestinales, que sean más regulares, disminuir la producción de gases, y aquellos bebés que a lo mejor toman fórmula láctea, pues podemos utilizar algunos medicamentos que ayuden a mejorar la expulsión de gases, en ambos casos lactancia o fórmula, masajitos, podemos hacer un masaje como una U invertida, que es como la forma anatómica del intestino grueso, como si fuera ordeñando para movilizar más los gases, flexionar las piernas, sobre el abdomen, hacer movimientos de bicicleta. Pero tratamiento no existe porque no es una enfermedad. Híjoles, pues les acaba de dar un montón de tips, Jaime. Habitualmente esto es una consulta, así que les vamos a dejar su cuenta. Nada, no se crean. Este, y justamente hilado a este tema, vamos a hablar un poquito de estreñimiento, si yo Claro. creo que es obligatorio hablar del estreñimiento, ¿no? Pero en este ámbito, fíjate que hay unos bebecitos que toman leche materna y de pronto dejan de evacuar 1, 2, 3 días y por lo demás están normales, ¿no? Pero Sí, los como papás primerizos puede ser que sea un motivo de alarma, ¿no? Y a claro. veces la primera en contar algo, alguna medida heroica son nuestros abuelos, ¿no? Principalmente la Por abuela, ¿no? supuesto. La Sí. cultura latinoamericana, la abuela es la que se preocupa más, ¿no? Pero esos bebés tienen realmente algún problema, están con pura lactancia materna. No, esto puede ser completamente normal. Mira, lastimosamente creemos que si se hace o un bebé, un lactante hace popó todos los días, está sano. Si por alguna razón ya no hace, algo está mal. Así es. El primer tip o el primer punto clave es, abajo de los 4 o 5 años de edad, el tránsito intestinal de los niños puede variar mucho. De repente hacen todos los días, de repente dejan un día de hacer, y puede ser normal si no hay ninguna molestia. Ahora, en el bebé con lactancia materna exclusiva puede pasar varios días sin evacuar. Y si él está comiendo, jugando, durmiendo, interactuando, buen peso, buena talla y no afecta calidad de vida, puede ser completamente normal y no debemos de preocuparnos, ¿no? Sí, incluso he escuchado que algunos románticos de la lactancia le llaman el síndrome del alimento perfecto, ¿no? Porque se absorbe tanto que va generando ahí un poquito de residuo. Eso sí, el día que va a evacuar, evacúa con ganas, ¿no? Exacto, con Ah, todo así sí, abundante y hasta para llevar casi que. sí, es el momento de sacar la cámara y tomarle fotos y después enseñárselas cuando sea más grande, ¿no? Claro. Bueno, ¿y en qué momento esta situación de que mi bebé no esté evacuando ya se convierte como tal en un estreñimiento? Como tal, ¿qué es el estreñimiento, Jaime? Claro. Mira, el estreñimiento puede ser porque este mecanismo normal de defecación puede alterarse en algún punto. Lo que puede llevar esto es que las heces se retengan más en nuestro intestino grueso, que es donde yo le llamo se deshidrata, está ese reservorio de popó, sobre todo en la parte del lado del colon izquierdo, que empieza a adquirir forma la popó, pero muchas veces las heces llegan a quedarse más tiempo ahí y se empiezan a indurar. Y esta es la clave. Afortunadamente el estreñimiento puede ser funcional. ¿Qué quiere decir esta palabra funcional? Que más del 90% de los casos
no está relacionado a alguna enfermedad. Ok. Pueden ser algunos puntos o momentos en los cuales llevó a que se alterara este mecanismo normal de evacuación. Por ejemplo, aquellos pacientes, adolescentes, lactantes, escolares, que a lo mejor tienen un consumo excesivo de alimentos ricos en azúcares, alimentos, harinas procesadas, el consumo excesivo de algunos lácteos que pueden enlentecer más los movimientos intestinales, disminución de la cantidad de fibra, de agua, de actividad física. Entonces hace que esa popó permanezca más tiempo ahí, se indura, se empieza a acumular, se vuelve gruesa, obviamente en algún momento tiene que salir esta popó, genera dolor y viene este evento traumático como el ejemplo que te di del árbol y los niños empiezan con conductas retentivas. Hace que la popó permanezca más tiempo dentro del intestino grueso y empieza ya luego a alterarse de que hay dolor, hay molestia, hay temor. Empiezan a haber heces gruesas que pueden obstruir el baño, empiezan a dejar de hacer de manera regular como venían ellos haciendo. Ojo, es muy importante que abajo de los 4 o 5 años, papás, tenemos que vigilar y observar cómo está evacuando mi hijo. Porque si a lo mejor mi hijo evacúa un día sí, 2 días no, pero no hay ninguna de estas molestias, puede ser normal. Pero si de repente venía evacuando un día sí, 2 días no, y de repente 4 días no, y de repente evacuó una vez a la semana, y ya empiezan a haber todas estas molestias, entonces esto ya nos habla de estreñimiento. El punto clave acá es el cambio en la consistencia de las heces, que para esto utilizamos algo que se llama escala de Bristol, y aunque la utilizamos nosotros los médicos, fíjate que luego me pasa que llegan los papás y no saben cómo es la forma, la consistencia, el tamaño de las evacuaciones. Y muchas veces me lo llevan porque tiene dolor de estómago y empiezo a interrogar acerca de las heces y nunca las han visto. Y sí las tienen que ver porque va a ser el primer punto donde va a cambiar para hablar de estreñimiento, ¿no? Y para los colegas que a lo mejor nos ven, tenemos que utilizar unos criterios de Roma 4 que valga aquí el espacio para el comercial. Junio, julio ya se lanzan los criterios de Roma 5 y tenemos que, ese va a ser el interrogatorio dirigido para hacer el diagnóstico o no de un estreñimiento. Pero la clave es, sobre todo, el cambio en la consistencia, forma y frecuencia de las heces. Así que papás, a partir de ahora, ir a vigilar esas heces. Y en un momento más vamos a platicar también del tratamiento con el doctor Jaime. Y bueno, seguramente estés pensando si el agua, los alimentos tienen que ver con esto del estreñimiento. Y tenemos desgraciadamente hoy muchos pequeñitos cuyas madres dicen, doctor, es que no quiere beber el agua. Sí. Uy, pero no les des juguito porque si se lo toman, ¿no? Y con la comida es lo mismo, ¿no, Jaime? Un exceso probablemente de algunos alimentos que puedan aumentar el riesgo de estreñimiento, ¿no? Sí, sí, es correcto, fíjate, lastimosamente, y digo sobre todo cuando vivimos en grandes ciudades, ¿no? Que muchos tenemos que correr entre el tráfico y demás, a veces se nos hace muy fácil pasar a la tiendita y les compramos el refresco, el jugo, las papitas, las botanas, ¿no? Entonces, en el estreñimiento funcional, porque también existe un estreñimiento que se llama orgánico, que ahorita vamos a dar unos tips de cuándo también tu papá o mamá puedes identificar estos datos de alarma, pero en el estreñimiento funcional va muy relacionado la solución con cambio en los hábitos higiénico-dietéticos, ¿no? Dentro de los hábitos higiénicos, pues esta parte, ¿no? Hablábamos un ratito ahí en la pausa de que muchas veces están jugando los niños o nuestras hijas y notamos de que tiene ganas de ir al baño, pero se aguantan. Sí. Entonces, lo primero, ese es un tip, evitar que se aguanten, estar pendientes
y poderles recordar o reafirmar que tienen que ir al baño. Número 2, el consumo de agua simple va a ser muy importante porque el agua va a ayudar a hidratar estas popós, y sobre todo el consumo de frutas, vegetales, cereales integrales, leguminosas. Cuando pensamos en fibra o en alimentos que nos pueden ayudar a evacuar, casi siempre pensamos papaya y ciruela pasa, y los pobres pacientes llegan odiando a la papaya y a la ciruela. Un tip rápido puede ser, por ejemplo, el consumo de cereales integrales o naturales, no estos cereales procesados. No los de cajita, ¿no? No los de cajita, porque recordemos que tienen azúcares añadidos. En el proceso de refinamiento quitan una buena cantidad de fibra. No, las frutas. Las frutas siempre se deben de comer. Muchas veces con me dicen los papás, pero es que no toman ni refrescos ni jugo, doctor. Pero les preguntas si se toman todos los días 1 litro de jugo de naranja, agua de Jamaica, agua de limón. Lo importante es que la fruta la mastiquen sin importar la fruta, si bien es cierto unas tienen más fibra que otra, pero en general las frutas tienen buena cantidad de fibra, y sobre todo aquellas que nos podemos comer con cáscara, los vegetales, las leguminosas. Las leguminosas, pobrecitas, están ahí odiadas, abandonadas, satanizadas, de que si a mi papá comer frijoles me pone como un abdomen de 5 meses de embarazo, entonces no se lo voy a dar a mi hijo o a mi hija. Pero el pellejito o la piel o la cáscara de las fibras es fabuloso porque es una fibra no absorbible que va a ayudar a la digestión. Y si yo se las doy a mi hijo y no le genera molestia, aunque así a las 8 de la noche se ha echado un plato de frijoles, sin ningún problema. Entonces hay que cuidar estos aspectos. Otro aspecto muy importante es la actividad física. Así es. Lastimosamente, y a pesar que sí tiene muchos aspectos importantes, la tecnología, el uso de aplicaciones para aprendizaje, toda esta tecnología que tenemos para llegar ahorita por este medio a los papás e informarlos de manera adecuada, muchas veces en nuestros pacientes caemos en un sobreuso, ¿no? Lo idealmente en aquellos pacientes ya más grandecitos, no más de 2 horas de tiempo de pantalla, así es. Y que sea fraccionado, porque si no, al estar sedentarios, este intestino se vuelve un poquito lento. Entonces la actividad física, la ingesta de agua, de fibra, evitar que se aguanten las ganas de ir al baño, nos puede ayudar. Y claro, en algunos casos tenemos que llegar a utilizar algunos laxantes que no generan dependencia, no se va a acostumbrar el intestino, no va a vivir para toda la vida el paciente con el laxante. A veces lo que sucede es que muchas veces algunos colegas le dan el laxante en la dosis adecuada, el laxante así que puede tener la evidencia científica más fabulosa del mundo, pero mi hijo sigue tomando, del hijo de 7 años, 1,5 litros, 2 litros de leche con chocolate. Me ganaste la pregunta. Le entra las galletitas, la colación en lugar de ser frutas o vegetales es el pan dulce, a la salida de la escuela le compran las papitas, el fin de semana se echa su gelatina, su pastelito y va a comer la hamburguesa. Entonces muchas veces dicen, es que doctor, ya le di mucho tiempo el laxante y no mejora. No, pues nunca iba a mejorar. Nunca iba a mejorar. Entonces, este es un tip, pediatras que nos ven, colegas y médicos generales. Yo les digo, este es el otro lado de la moneda en el estreñimiento. Preguntemos si agua, frutas, vegetales y fibra, pero también estos otros alimentos que generan desplazamiento y pueden hacer que el estreñimiento nunca mejore. Jaime, y la leche de vaca es un problema, ¿no? Tenemos niños de 1 año, de 1 año y medio, 2 años, y me dicen los papás, doctor, es que se bebe más de 1 litro. ¿No? Claro, sí, realmente creemos que la leche de vaca en estos niños grandes va a cubrir todavía sus necesidades nutricionales, y realmente no. Muchas veces esta leche de vaca, claro, dependiendo la edad, de pronto tiene unas grasitas buenas por ahí muy importantes, pero ojo, el problema es la cantidad. Y la leche de vaca, al igual que hablábamos con las fórmulas, va a generar retraso en el vaciamiento del estómago, y luego dicen los papás, es que doctor no come nada.
solo quiere leche y todo el día está embotado y pasa lleno. Pues claro, o sea, le metiste 1 litro de leche, esa leche se va a tardar un montón en digerirse y va a pasar ahí en el estómago un montón de tiempo. Entonces, la cantidad de leche que vamos a dar a nuestros hijos es muy importante. Arriba del año de edad, pues no pasar de 1 a 2 años, máximo unos 400, 500 mililitros, y realmente después de eso, con una tacita, Y 100 ya, ¿no? mililitros puede ser suficiente. Y si a lo mejor tu hijo más grande, porque te preocupa el calcio, pues podemos consumir derivados de lácteos que sean naturales, sin azúcares añadidos. Leguminosas tienen buena fuente de calcio, algunos vegetales u hojas verdes también tienen buena fuente de calcio. Entonces, la leche, cuidado, papás. Y en este tema del estreñimiento, tú nos hablabas hace un momento del estreñimiento orgánico. O sea, ¿cuándo yo como papá, o incluso también como pediatra, médico general, puedo sospechar que ese estreñimiento ya no es funcional, Jaime? Claro. Mira, esta pregunta es muy importante porque muchas veces nos pasa por ahí desapercibido algunos datos de alarma, ¿no? Lo primero que les decía, papás en casa, vigilen siempre la forma en que está evacuando su hijo o su hija. Podemos ver con esta escala de Bristol y compararla, vigilar si hay sangrado, si son heces que parecen como del grosor como de la cuerda de nuestro cargador, si hay dolor, si hay fisuras a nivel alrededor del ano, si mi hijo o mi hija con estreñimiento empieza con pérdida de peso, por ejemplo, o inflamaciones importantes que puede llevar a cuadros de obstrucción intestinal. Y por último, si ya recibió una dosis adecuada de laxante, mínimo por 3 meses, los papás se pusieron súper las pilas en la ingesta de agua, de frutas, de vegetales, quitar procesados, exceso de azúcares, y mi hijo continúa con estos síntomas, ese ya es un dato de alarma, ¿no? Y por ejemplo, colegas pediatras o médicos generales, ¿no? Si de pronto nosotros interrogamos si este bebé no expulsó el meconio en las primeras 24 48 horas cuando fue bebé y hoy a los 3 años tiene estreñimiento, o de repente son heces de diferentes calibres, o encontramos a nivel ahí de la espalda baja algunas deformidades, algunos huequitos, algunos hoyitos, o a nivel de la región perianal encontramos algo anatómicamente un poquito raro. Entonces esto nos puede orientar a que a lo mejor hay una enfermedad que está produciendo este estreñimiento. Pero mira, afortunadamente este es menos del 10 o el 5%, pero sin duda alguna tenemos que tener en mente estos datos de alarma. Y vamos a hablar de parte del tratamiento, son los laxantes, ¿no? Básicamente leche magnesia, macrogol y por ahí hay algunas gotitas más, ¿no? Claro. Que se utilizan con mucha frecuencia. Pero una de las preocupaciones de los padres tiene que ver con, ¿será que mi hijo siempre tenga que tomar esto? ¿Se acostumbrará? ¿Será dependiente? ¿No? ¿Qué nos puedes hablar acerca del tratamiento con los laxantes, Jaime? Sí, fíjate que esta es la primera preocupación que tienen los papás cuando les decimos que vamos a iniciar un laxante. Existen diferentes tipos de laxantes, como tú decías, en jarabe, polvo. Algunos son laxantes estimulantes, es decir, que ayudan a los movimientos. Otros son laxantes osmóticos que reblandecen las heces. Incluso en algunos casos tenemos que llegar a utilizar combinados estos dos tipos de laxantes. Pero son medicamentos realmente muy seguros, con suficiente evidencia científica, con estudio a lo largo de muchísimos cientos de años realmente, y a una dosis adecuada y con una indicación precisa, son 100% tolerables, ningún efecto adverso prácticamente, y no va a generar dependencia. ¿Ok? Eso es bien importante que los papás lo sepan, porque tienen miedo, claro. Si yo a lo mejor di toda esta charla en la consulta, recibió mi hijo el tratamiento, le fui quitando el laxante,
pero como vi que ya estaba bien y otra vez se volvió a echar el litro de leche, ya no hizo deporte, se empezó a comer su pancito dulce todos los días, de snack a la escuela le mandamos el juguito, la gelatina y el sándwich, pues obviamente se va a volver a estreñir, pero muchas veces le echamos la culpa al laxante cuando realmente aquí el problema fue que volvimos a desviarnos de las adecuadas recomendaciones dietéticas. Pues ahí lo tienen, queridos papás. La verdad es que Jaime nos ha dejado un montón de tips también para que en el caso de que tu hijo esté presentando estreñimiento, pues si este es persistente, pues llevarlo con un especialista. La verdad es que este episodio me ha gustado mucho, nos ha dejado información valiosa no solamente a los papás, sino a todos los profesionales de la salud, y de eso se trata más allá de la pediatría, que no nada más nos enfoquemos en los papás, porque nos ven muchos médicos generales, nos ven enfermeras, nos ven especialistas, ya nos han escrito ahí, y no dejes de seguirnos, de comentar y de compartir estos episodios. Jaime, no me resta más que agradecer tu presencia aquí en este podcast, y yo sé que tenemos muchísimos temas de qué hablar. Platicábamos hace un ratito tras bambalinas que me gustaría platicar acerca de gastroenteritis infecciosa, del uso de los antibióticos, de los probióticos, Claro. y por ahí tenemos enfermedades peligrosas hepáticas, ¿no? Como los quistes de colero, colectericia, hepatitis A, o sea, un montón de temas que podemos hablar con Jaime, y si a ti se te ocurre algún tema, colócalo aquí en este momento para que lo platiquemos con él y esté en un siguiente episodio. Jaime, no sé si quisieras decirnos unas palabras a todos los seguidores de Más Allá de la Pediatría. No, pues en primer lugar agradecerte a ti por el espacio. Yo siempre he pensado que tener espacios en los cuales podamos informar de manera correcta, con sustento científico, va a venir a romper muchos mitos. Actualmente nuestros papás, estamos viendo papás millennials que todo lo buscan en internet, pueden haber cosas buenas, cosas malas. Estamos en un punto ahí donde tenemos que romper la medicina basada en tradición o creencias. Así es. Entonces estos espacios realmente empoderan mucho a las mamás, a los papás, para trabajar en equipo y cuidar a lo más valioso que pueden tener los padres, que son sus hijos. Sí, incluso sería bueno armar un episodio nada más de puros mitos Sí, para platicar del empacho. exacto. Bueno, Jaime, muchas gracias, y les doy las gracias también a ustedes por seguirnos, y no olviden sintonizarnos. Ya estamos también en Spotify, no lo olviden. Hasta pronto. Bye.